Esta mañana nos acompaña el maestro Ronald Colindres Roch, quien es fundador del Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal Garantista. Él es un jurista guatemalteco que actualmente es magistrado presidente de la Sala Primero de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil del Departamento de Guatemala. También es ex magistrado presidente de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Familia. Ha sido catedrático por más de 30 años de Derecho Notarial en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala y miembro fundador del Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal Garantista, para quien para nosotros es un honor dejarlo en el uso de la palabra. Muy buenos días, un verdadero placer compartir este podio con tan excelentes expositores, tanto nacionales como extranjeros, y para hacer algo que he visto que a la mayoría nos gusta, nos entretiene, que es hablar de derecho. Es decir, cuando hablamos de derecho, como que entramos a un mundo especial y nos conectamos en el ámbito y en el entorno. Pues gracias también al Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal Garantista por darme este privilegio de estar acá frente a ustedes unos minutos y poder trasladar algunas experiencias con relación al garantismo en Guatemala específicamente. Como lo vieron en mi currícula, pues actualmente soy presidente de una sala civil, pero también estuve en una sala de familia y por eso el día de hoy voy a encaminar mi exposición en relación al derecho de familia. Es un derecho que por sí no es tan antiguo, pero tampoco es tan nuevo en nuestro sistema. Los tribunales de familia fueron creados en 1964 por un gobierno de facto. Desde ese tiempo, pues la organización tribunalicia ha venido variando en algunos aspectos y ha tenido algunas circunstancias evolutivas, pero también por la misma situación y la diversidad del criterio en cuanto a las resoluciones que se han manejado, han habido resoluciones que a veces se dictan, tal vez no contrarias a la ley, pero sí en un ámbito que se perjudican derechos de las partes. Y por eso mi intervención va en relación a eso y al comentario, no análisis, sino solo al comentario de un caso concreto que se dio por mucho tiempo en la praxis judicial, pero que posteriormente, lógicamente, con la aplicación del derecho procesal garantista, definitivamente se da la situación. El derecho de familia en Guatemala está sincronizado por procedimientos especiales que deberían ser un poco más allá de lo profundo. La oralidad, de eso voy a hablar después. Luego, el impulso procesal de oficio, la apreciación de la prueba con aplicación de las reglas de la sana crítica, como en cualquier derecho. Y como algo especial en la creación de los tribunales, fue el aspecto que se ordena el auxilio de un cuerpo de trabajadores sociales con la finalidad de la práctica de estudios socioeconómicos para establecer esa realidad económica de las partes en litigio, especialmente en aquellos procedimientos en que su objeto era llevar a cabo la fijación de una pensión alimenticia. De por sí, no sé, en otros países, pero acá en Guatemala la mayoría de demandados casi siempre tratan de ocultar sus ingresos reales y se necesita de una investigación muy especial para que el juez tenga las suficientes armas, los suficientes elementos de convicción y de prueba y que lo conlleve a dictar un fallo acorde no solo a su capacidad económica, sino a la necesidad de cada uno de los alimentistas. Por eso,
he decidido platicar con ustedes un caso concreto, lógicamente sin mencionar los nombres ni los órganos jurisdiccionales, pero que se dio por mucho tiempo y a través, lamentablemente, de una resolución de la Corte de Constitucionalidad, digo lamentablemente para el órgano jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales, se dio ese cambio y lógicamente después de la reiteración de 3 fallos se convirtió en una doctrina legal. Les comento a grosso modo el problema. Insisto, los órganos jurisdiccionales del ramo de familia específicamente sostuvieron por mucho tiempo el criterio que en procedimientos de cualquier índole, o sea, acá en materia de familia, la pretensión a través de un juicio oral de fijación alimenticia como que quedaba excluida de ciertos aspectos procesales a los cuales tienen derecho las partes. Específicamente, en su primera resolución o en una posterior, dependiendo la forma del procedimiento, señalaban o fijaban a la parte demandada una pensión alimenticia provisional. Se le denomina en Guatemala la fijación de pensión alimenticia provisional porque esta perdura hasta que se dicta sentencia, ya valorando la capacidad económica en todo su contexto y las pruebas que son aportadas por las partes. Pero durante mucho tiempo, una de las estrategias de las partes demandadas o de los demandados era no hacer efectiva ese monto de pensión alimenticia provisional. Entonces, los abogados o las partes que necesitaban esa aportación dineraria comenzaban a requerir al órgano jurisdiccional que se previniera, que se apercibiera, que se solicitara al demandado hiciera efectivas esas pensiones alimenticias provisionales. Los jueces, por alguna circunstancia, decían que no, porque la resolución que había decretado esa pensión alimenticia provisional dictada por él mismo no reunía las características de un título ejecutivo per se. ¿Por qué? Porque no se trataba de una sentencia firme, de una sentencia ejecutorial. ¿Qué significaba esto? Tal vez la persona, tal vez la familia que necesitaba esa pensión alimenticia no quedaba en un estado de indefensión, pero quedaba en un grado de desprotección porque no podía contar con esa suma dineraria que el juez había fijado y que obligadamente debía de pasar la parte demandada, pero por cualquier circunstancia no la hacía efectiva. Lógicamente provocaba problemas a la madre, que es la que en el alto porcentaje se encarga de la manutención y de la crianza de los hijos al momento de una separación, y se tenían que esperar hasta que fuera dictada la sentencia o incluso se resolviera el recurso de apelación en segunda instancia, y a veces, ¿por qué no decirlo?, tal vez a través de otra instancia, si no era posible el recurso de casación, pues lo hacían a través de la vía del amparo. Entonces esto lógicamente dejaba indefensos a los alimentistas y en un estado de necesidad a los mismos. Entonces ese problema y ese criterio se sustentó durante mucho tiempo. Quiero comentarles que, como les decía, los juzgados de familia fueron creados en 1964 y no es sino hasta en el año 2014 en que se formula ya una jurisprudencia por parte de la Corte de Constitucionalidad que fungía en ese año, 2014, por medio de la cual la Corte instaura la opinión de que las pensiones alimenticias provisionales son reclamables en cualquier tiempo, en cualquier momento. Y no existe la necesidad de contar con un título ejecutivo
que le dé ese carácter, ya sea en la vía de apremio o en la vía ejecutiva, valga la redundancia, sino que es simple y sencillamente la orden girada por el juez para que cumpla con la resolución que ha emitido. Entonces, precisamente fue a través de una sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad el 23 de enero de 2014, donde ese principio comienza a generarlo. Precisamente en ese momento, el magistrado presidente era el doctor Héctor Hugo Pérez Aguilera, miembro también de este instituto, y ahí comienza la variación de las posibilidades y considero el término de la lucha en cuanto a las pensiones alimenticias provisionales. ¿Por qué? Porque de conformidad con eso, y lo asentado por la Corte, pues los títulos ya no debían de contar con los requisitos exigidos por los artículos 294 y 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, sino que el juez podía ordenar al demandado para que hiciera efectivo ese adeudo, e incluso, algo muy apropiado, creo, ordenarle o prevenirle que si no lo hacía, iba a ser denunciado ante el Ministerio Público, no por el delito de negación de asistencia económica como se provoca cuando la sentencia o el título ya es firme, sino que por el delito de desobediencia. Entonces, al no cumplir esa orden, ese mandato del juez, definitivamente a solicitud de parte o incluso por el tema oficioso de los órganos de familia, podía el juez certificar lo conducente al Ministerio Público para que lo investigara y, si era posible, lo procesara por el delito que ya mencioné, o sea, por el delito de desobediencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué nace esta circunstancia? ¿Por qué nace esta necesidad? ¿O por qué nace esta oportunidad? Porque, como le repito, la Corte de Constitucionalidad diseñó y aclaró algo que posiblemente no se había querido entender o algo que no se quería revisar. Entonces, en este caso, ahora ya todas las pensiones alimenticias provisionales tienen esa característica. Lógicamente, creo, ya no estoy en el ramo de familia, tal vez no fue la medicina total, pero sí ha remediado y ha ayudado a la familia, a la parte más débil de la relación procesal en el ámbito de familia, como lo regula la Ley de Tribunales de Familia, a que a través aún de lo coercitivo obtenga la posibilidad de contar con una pensión alimenticia provisional ya fijada, sin o con reserva de lo que se resuelve en sentencia. ¿Por qué? Lógicamente, el día de mañana el juez, al momento de analizar cada una de las pruebas que presenta la parte, el estudio socioeconómico o cualquier otra información que adquiera de oficio, pues podría ser que varíe el monto de la sentencia. El monto de la pensión con relación a la provisional podría ser que la suba o que la reduzca. Pero eso ya será parte también del tema probatorio, quién probó más, quién probó menos, qué capacidad tiene uno, qué necesidad tiene el otro, para ir regulando estos aspectos, ¿verdad? Entonces, como les repito, escuchando muy atentamente a los expositores del día de ayer y el día de hoy, conseguimos que ese garantismo viene en doble vía, ¿verdad? Es de parte de los tribunales para las partes, pero las partes también tienen que provocar, tienen que coadyuvar, cada quien aportando sus medios de prueba, porque esa es la controversia, esa es la instauración del controvertido, cuando cada una de las partes alega su derecho, pero debe probarlo. El otro niega el derecho de la parte demandante, pero también tiene la obligación de probar
esa situación. Entonces, insisto, en este ambiente, pues lógicamente existe la posibilidad de que a través del estudio de las constancias procesales, el juez fije un criterio, señale una cantidad de dinero que va a ser o debe ser acorde, primero, a la capacidad económica del demandado y segundo, a las necesidades de cada uno de los alimentistas. Ese grado de seguridad, pues, insisto, les decía, 1964, 2014, casi 50 años después, pues se comienza a regular, a evolucionar esta parte procesal, pero en beneficio no solo de la propia Administración de Justicia, sino de todos y cada uno de los integrantes en el litigio procesal. De eso se trata el proceso, de una contienda. De eso se trata la obligación de probar el derecho. De eso se trata la obligación específicamente, el caso concreto, de probar la capacidad económica del demandado, pero también de probar la necesidad del alimentista. Es decir, una pensión alimenticia no puede ser fijada o no puede ser solicitada por capricho o a criterio de la parte, porque esta quiero y punto. No, lógicamente el controvertido va a dar la oportunidad de que uno pruebe y el otro se defienda. ¿Pero por qué? Siempre aplicando las garantías procesales como esto. Esto, lógicamente, nos lleva a varios aspectos que son bastante discutibles en el procedimiento. Tal vez esta pequeña charla, el comentario, la exposición del caso me ha llevado no más de 10 minutos, pero muchas veces en Guatemala este proceso podría llevar 1, 2, 3, hasta 4 o 5 años. ¿Por qué? Por la instauración muy recurrente en nuestro medio también, abusando del derecho de recurrir. Es decir, también las partes tratan de defenderse, tratan de entorpecer a través de todos y cada uno de los recursos diseñados por la ley. Pero aquí viene otro problema. El derecho de familia está incrustado dentro del derecho civil, son los mismos títulos, son situaciones del matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces no hay una legislación especial, para que en el ámbito del derecho de familia se regulen de manera adecuada todas y cada una, no solo de las actuaciones del procedimiento, sino que los medios de prueba, los temas de investigación, etcétera. Entonces, son aspectos de que al estar imbuidos en un proceso civil que normalmente tiene una vía de tramitación bastante extensa, con bastantes recursos, pues, como insisto y repito, es aprovechada por las partes para entorpecer ese procedimiento. Y eso no sucede solo en la ciudad de Guatemala, sino que en casi toda la República. Ya es una manera recurrente donde, lógicamente, y con todo el derecho de defensa que se tiene garantizado también constitucionalmente, pues se puede hacer. Pero en muchas ocasiones, no solo se abusa de ese derecho, sino que se malutiliza ese derecho. Entonces, les digo, esto viene en sintonía, esto viene a apoyar bastantes efectos y a darle empuje, a darle más celeridad a los procesos que las personas que tienen necesidad de iniciarlos por cualquier causa, una separación, una discordia o tantas cosas que suceden en el derecho de familia, pero el derecho que tiene la parte más débil de la relación, que en este caso son los hijos y en segundo lugar la madre por esa dependencia, pues la ley garantiza a través del derecho procesal
a través de sus ejecuciones, a través de sus sentencias, este tema bastante álgido. Entonces, para concluir, primero, pues arribo a indicar de que ha quedado superado el criterio jurisdiccional que existía hasta aquel momento en cuanto al cumplimiento del pago de las pensiones alimenticias fijadas de manera provisional, independientemente de la clase de juicio en que se haya señalado, ya sea un juicio oral, ya sea un juicio de carácter ordinario. Pero creo más fervientemente que la necesidad ingente en este momento es una reforma al derecho sustantivo y al derecho adjetivo guatemalteco en el ámbito de familia. Muchos países ya tienen su código de familia. Muchos países regulan de manera especial la tramitación de los procedimientos en el ámbito de familia. Eso creo que nos hace falta acá en Guatemala. Es algo que las autoridades deben provocar, deben buscar, para que también a través de eso se pueda incluir esta especialidad en el ámbito del litigio. Y yo creo que una de esas reformas también podría ser la más práctica, oralizar totalmente el proceso. Al hacerlo, pues lógicamente el juez es el que dirige el procedimiento y es a través del sistema de audiencias en que el proceso va a caminar, y esto generará la posibilidad de que sea más rápido, más beneficioso para los interesados, y si es más beneficioso también es para la justicia y también para la República de Guatemala. Muchas gracias por su atención. Es un gusto haberles podido saludar por este medio y los dejo a ustedes para que continúen con la charla con los otros expositores.